Gloria a Dios. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga poderosamente de una manera muy hermosa, muy especial a todos y cada uno de ustedes. Es muy satisfactorio, una alegría muy grande poder compartir con ustedes una vez más. En nuestro programa hubo un cambio, como todos los domingos, aquí en Facebook a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Le bendiga poderosamente. Les saludamos con mucho afecto, con mucho respeto, y le invitamos para que se quede con nosotros y sea partícipe de la bendición que el Señor trae en esta noche a través de su palabra. Pero antes le invito a que hagamos una oración a nuestro Dios. Amado Dios y Padre bueno, te agradezco la bendición que tú me concedes, Señor, estar delante de tu presencia junto con mis hermanos para hablar de tu palabra. Te ruego que me ayudes, me guíes y permita, Señor, que sea de grande bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos a todos los pastores, evangelistas, ministros, a todos los hermanos de la Iglesia de Cristo Jesús. Y muy especialmente saludamos a todas aquellas personas que todavía no se han convertido al Evangelio. Para ustedes también, y más que nadie, es esta palabra que traemos en este día, en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos al hermano pastor y amigo Luis Pancho del Valle. Dios te bendiga, Pancho. Bendiga a tu esposa Lali. Y Dios bendiga el programa, el menú de hoy, que ustedes transmiten todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. El menú de hoy es un programa muy variado. Tiene música, enseñanza de la palabra de Dios, tiene mensajes de predicación, testimonios y algunas otras cosas que el hermano Pancho siempre tiene para edificación del pueblo, que escuchamos y vemos y nos edificamos con esa palabra tan hermosa. Recuerde, todos los lunes a las 7 de la noche, el menú de hoy con el hermano Pancho del Valle. Gloria al nombre del Señor. Transmite ese programa en Facebook y en YouTube simultáneamente. Gloria a Jesús. Aleluya. En esta noche vamos a hablar de un tema, o bajo un tema, que es muy hermoso, muy lindo, muy halagador. Se llama la provisión divina. La provisión divina. Es una palabra que nos llena de alegría cada vez que encontramos en las Sagradas Escrituras promesas y ocasiones, promesas de que Dios va a proveer. Y también encontramos en las Escrituras ocasiones en las cuales Dios proveyó. En ocasiones proveía de forma natural y en ocasiones en forma milagrosa. Y de esa misma manera lo hemos visto nosotros en nuestra experiencia diaria, que Dios nos ha provisto en forma regular y también en forma milagrosa. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a leer en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4 y verso 19, que dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pido disculpas si usted ve que hay unas maripositas negritas por ahí volando, y que aquí en Puerto Rico cuando llueve, no siempre, pero en ocasiones, surgen unas manadas enormes de esos, son unas maripositas pequeñitas, y cuando ven una luz, una bombilla prendida, acuden allí a posesionarse allí, se juntan. Cuando se entran dentro de las casas, son un estorbo terrible. Pero vamos a seguirnos dando manotazos, pero hablando la palabra de Dios. Y son insistentes, no se espantan, se quedan ahí. La provisión divina. El apóstol Pablo dice en la epístola a los Filipenses, como he leído, que nuestro Dios proveerá todo lo que nos falte
conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Si lo hace conforme a sus riquezas en gloria, quiere decir que tiene mucho para suplir. No importa cuál sea nuestra necesidad. Sabemos que todos los seres humanos tenemos necesidades, claro que sí. Pero también sabemos que depende la persona que sea, sus necesidades son diferentes. La necesidad de un doctor en medicina es completamente distinta al trabajador de la construcción. La persona que trabaja en costura, el sastre, sus necesidades pueden ser completamente diferentes al de un mecánico de automóviles. Aunque sí hay necesidades que son comunes en todo el mundo, por ejemplo el alimentarse, el tomar agua, pues todos tenemos las mismas necesidades. Pero las herramientas que utilizamos son completamente distintas y el uniforme que usamos también. Tal vez hasta el vehículo en que viajamos es distinto y depende del país donde vivamos, las necesidades varían mucho de persona en persona. Y nuestro Dios tiene la capacidad que nosotros los humanos no tenemos. Y es que Él puede suplir cual sea la necesidad, no importa cuál. Él se las arregla, cómo lo hace no sabemos, pero Él las suple. Definitivamente Él las suple. Dios siempre ha provisto tanto en forma normal como en forma milagrosa. Hoy, en nuestros tiempos, no ocurren tantos milagros en las cuales Dios provea cosas, necesidades que tenemos, debido a la incredulidad que existe en la raza humana y en aquellos que perseveramos en la iglesia de Cristo, también se ha, vamos a decir, minimizado. Se ha ido enfriando un poco el asunto de la fe y de la confianza en nuestro Dios, debido a que tenemos recursos económicos o de otras índoles, otras procedencias, en las cuales quizás no necesitemos que Dios haga milagros, porque podemos conseguir las cosas por nuestro propio esfuerzo. Mire, sudando la patria, como dicen por ahí. Pues nuestro trabajo creemos que es suficiente y no tenemos necesidad de que Dios nos supla nada. Al parecer. Pero Dios sigue supliendo. Dios sigue estando disponible para toda persona que tenga una necesidad y le sea urgente resolver esa situación y que no tenga los recursos, Dios puede hacerlo. Según Génesis, en el capítulo 12, de verso 1 al 3, dice que Dios llamó a Abraham y le había dicho: vete de tu tierra, de tu familia, salte de la casa de tu padre y vete a la tierra que yo te voy a decir, yo te voy a mostrar. Y voy a hacer de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y tú serás de bendición a mucha gente. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren yo los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Fíjese, aunque ya cuando Moisés escribe este libro de Génesis y hace esta narración de ese capítulo 12 y el trato que Dios tuvo con Abraham, está Dios proveyendo para el ser humano un remedio completamente necesario. Dios está haciendo provisión, la provisión mayor que Dios ha hecho. No obstante, ya Dios había hecho provisión antes de eso en muchas ocasiones a personas que necesitaron. Por ejemplo, Dios le proveyó a Noé un medio en que escaparse en el diluvio. Y así por el estilo, hubieron otras ocasiones en que Dios proveyó. La cosa es que vemos en Abraham esa provisión que Dios hace para el ser humano. Dice que de la descendencia de Abraham, el Señor le dijo que saldría el Señor Jesucristo, el Mesías prometido, para redimir al ser humano.
Es decir, que la primera provisión, o no, la primera no, ya Dios había hecho provisiones de otra manera, antes de Abraham. Pero en Abraham Dios prometió y proveyó, le prometió a Abraham y nos proveyó a los seres humanos el nacimiento de su simiente, la cual sería el Señor Jesucristo, muchos siglos después. Entonces, esa provisión divina que Dios hizo a través del Señor Jesucristo, vuelvo y repito, lo he dicho ya 3 veces, y esta es la cuarta, creo, que ha sido la provisión mayor, de más valor, más valiosa y más hermosa que Dios le ha hecho al ser humano. Eso lo dice en Gálatas, en el capítulo 3 y verso 16, que dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Epístola a los Gálatas del apóstol Pablo, capítulo 3 y verso 16. Pablo escribió: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Fíjese que no dice a las simientes como si fueran muchas, sino que dice de uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Está hablando claro el apóstol Pablo y está diciendo que la simiente que Dios le prometió a Abraham que vendría para bendecir al mundo era Cristo. Lo está diciendo Pablo, Gálatas 3:16. Dios proveyó también un plan para rescatar al ser humano cuando éste había caído de la gracia de Dios, según Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, dice todos, no sacó a ninguno aparte, todos están incluidos, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su necesidad y no en su necesidad, no, Dios no tiene necesidad. Dios tuvo compasión y misericordia, que es diferente. Quiso redimir al ser humano, rescatarlo, entonces hizo lo propio. Primera de Pedro, en el capítulo 1 y verso 18, hay una verdad que el apóstol Pedro nos dijo, nos escribió para nuestra edificación. Dice que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, porque el pecado lo heredamos de nuestros padres allá desde Adán y Eva hacia acá, y todos los demás seres humanos que sigan naciendo van a seguir heredándolo. De vuestra manera de vivir, de la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, que es un cordero sin mancha y sin contaminación, que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo, pero que ha sido manifestado ahora en los postreros tiempos por amor de los humanos, por amor de los creyentes. Es decir, que el apóstol Pedro está diciendo claro aquí que Dios hizo una provisión poderosa para bendecir nuestras vidas y perdonar nuestros pecados. ¿Quiere usted provisión mayor que esa? No existe. Y ese plan fue puesto en efecto, en marcha, porque una cosa es que Dios lo haya diseñado y lo tenga allí esperando el momento para empezar. Y otra cosa es cuando empieza. En el Evangelio según San Juan, dice que cuando Jesús, ya grande, tenía 30 años, digo ya adulto, a sus 30 años de edad fue para que Juan el Bautista lo bautizara. A los 30 años de edad era que la comunidad hebrea recibía la mayoría de edad. Aquí en los Estados Unidos son 18 años. Para algunas cosas, para otras es 21. Inclusive, para algunas cosas a los 16. Porque para obtener una licencia de conducir un vehículo de motor, a los 16 años lo puede hacer. Para votar, por ejemplo, a los 18. Y para comprar propiedades, una cosa y la otra, pues entonces ya a los 21. Pero aquí dice que cuando Juan vio a Jesús que venía para ser bautizado, le dijo a la gente que estaban allí arremolinados, como dicen aquí en Puerto Rico, en el grupo grande que estaban viendo a Juan bautizar personas, grupo de gente que lo seguía. Juan le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya Juan lo identificó como esa provisión divina que Dios había hecho para el ser humano. Y en Juan 3:16, un poquito más adelante, dice que de tal manera amó Dios al mundo, por eso fue que hizo el plan de redención,
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree y se mantiene creyendo y se añade a la iglesia de Cristo, sea salvo. No se pierda, sino que tenga la vida eterna. Fue Dios el que fundó la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, no dije la religión tal, porque las religiones no la fundó Dios, las religiones la fundaron los hombres. Una cantidad enorme de hombres y mujeres que se cansaron de ser creyentes en una iglesia con seriedad y principios y empezaron a buscar ambientes más allá, muchas veces con intereses de segunda importancia, que lo menos que le interesaba, le interesa, todavía están haciéndolo, es la fe y la salvación de las personas y el perdón que Dios le pueda dar a alguien y la restauración de las vidas y la restauración del hogar y la sana convivencia entre las personas. Eso es lo menos que le interesa la comodidad económica de ellos o simplemente tener un nombre en el pueblo o en el país. ¿Ah? La iglesia la fundó Cristo. La iglesia es un vehículo, es como un vehículo que además de poder refugiarse en ella, en esta vida, ahora en el presente, mientras estamos vivos en esta tierra, en la iglesia de Cristo nos refugiamos y descansamos de aquellas obras de la fatalidad que el pecado y la maldad nos había causado, los estragos de la maldad que cometíamos, actos de inmoralidad, actos de criminalidad, actos de mentira, actos de engaño, de traición, de falsedad, de envidia y cuantas otras cosas más. Todo eso, cuando entramos a servir al Señor y conocemos el Evangelio, descansamos de todo eso porque dice la Biblia que hay un cambio y somos nueva criatura. Eso es una de las cosas que Dios nos proveyó también, una de las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado. Y el Señor fue el que fundó la iglesia y en ella podemos refugiarnos en esta vida. Y será ella, la iglesia, la que nos va a permitir llegar hasta la presencia de nuestro Dios. O sea que personas que no se ajusten a los principios bíblicos que Dios estableció para dirigir su iglesia no van a estar en el reino eterno. Punto, y lo dije y se acabó porque lo dice la palabra de Dios. Si fuera miércoles, diríamos que es una verdad irrefutable del Evangelio. Te invito para que vea nuestro programa los miércoles a las 8 de la noche con ese nombre, Verdades Irrefutables del Evangelio. Yo no estoy hablando de una religión, estoy hablando de unas sagradas escrituras que dice cómo tenemos que actuar y vivir y someternos al Señor para poder alcanzar ese reino. No estoy hablando de nombres, de concilios ni de religiones. Estoy hablando de la palabra de Dios y lo que dice. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12 y verso 36, el apóstol Pedro, predicando el día de Pentecostés, le dijo a las personas lo siguiente: sepan ustedes, toda la casa de Israel, que a este Jesús, el que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, esa fue la provisión que Dios nos dio para nosotros. Y Dios lo hizo nuestro Señor para siempre. Al oír esto, se compungieron de corazón, se sintieron angustiados, tristes, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿y qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán entonces el perdón y el don del Espíritu Santo. Es decir, Pedro le dijo: si ustedes quieren ser religiosos y quieren estar en la iglesia tal y quieren ser salvos y perdonados, tienen que pasar por el procedimiento del arrepentimiento. Lo dijo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quién entonces puede decir por ahí en una religión de esa que han inventado las personas que como quiera que estemos podemos llegar al cielo? ¿Quién le dijo esa mentira diabólica? Porque es un engaño diabólico, que el Señor los reprenda, engañando a las personas con religiones falsas, vacías, huecas, sin fundamento bíblico y sin la autoridad de Dios. La palabra del Señor no dice eso, dice arrepentidos.
Dice aquí que se arrepentíos y bautícese. Tiene que sentir dolor, tristeza, angustia, pesar por haber ofendido a Dios y hacer una firme decisión de no volver a hacerlo, por lo menos intentarlo, hasta que Dios le dé la fuerza de poder vencer ese mal que nos había esclavizado y nos tenía directos caminos al infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Yo no puedo decir otra cosa. Y sigue diciendo, porque para ustedes es la promesa, y para los hijos de ustedes, y para todos cuantos están lejos, y para todos cuantos el Señor llamare. Es decir, que nosotros los que estamos en la iglesia de Cristo Jesús, somos bienaventurados porque ya esa provisión divina nos alcanzó. Ahora, para usted que no ha conocido a Cristo, o que un día que lo conoció y usted se tornó atrás, todavía la puerta está abierta. El Señor lo está esperando. Usted puede comenzar de nuevo. Y con otras muchas palabras testificaba Pedro y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Oiga, si Pedro le dice a la gente que se salgan de la perversa generación, entonces ¿por qué por ahí está la gente diciendo que todo el mundo es bueno, que nadie tiene que arrepentirse? Que eso de arrepentirse es cosa de los protestantes. Que el Señor reprenda al diablo cuando se inventan esas mentiras para engañar a las personas y robarle la oportunidad de ser salvo, encontrar el perdón de Dios. ¿Cómo va a decir aquí que todo el mundo va para el cielo? Y que eso del arrepentimiento es opcional. Eso no es opcional, eso es indispensable para poder alcanzar la misericordia de Dios. Y lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Libro de los Hechos, capítulo 2 y verso 38. Y no solamente aquí, el apóstol Pablo lo repite más adelante en las epístolas en muchas ocasiones. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En la quién? En la de los apóstoles, no en la de la religión. La doctrina de los apóstoles era la doctrina que Cristo le enseñó a los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles es lo que dice las Sagradas Escrituras, no lo que dice el fundador de la religión tal, ni siquiera de la religión mía. ¿Yo tengo religión? No, yo no tengo ninguna religión. Pero la gente dice por ahí que yo tengo una religión. Eso lo dicen ellos, yo no. Yo no me identifico con ninguna. En una ocasión yo era capellán en una cárcel y llevaba unos cuantos años allí ya trabajando como voluntario. Y un día viene un oficial y me pregunta, don Jaime, le voy a hacer una pregunta, ¿a qué religión usted pertenece? Yo le dije a ninguna. Y él pensó que yo estaba haciendo un chiste, una broma. Me dice, no, dígame de verdad, no es jugando, es de verdad. Yo le digo, es que yo no pertenezco a ninguna, yo pertenezco a la iglesia de Cristo. Y eso no es una religión, eso es una experiencia con Dios, un encuentro con el Señor, un nuevo nacimiento, un intento de seguir lo que la palabra del Señor dice. Eso no se llama religión, eso se llama un concepto de vida con Cristo Jesús de la mano. Entonces, esto no lo dijo la religión, esto lo dijo el apóstol Pedro. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, tenían una sana convivencia, una coinonía entre ellos hermosa. Si usted sigue leyendo, más adelante menciona cómo se comportaban los primeros creyentes, que compartían con los hermanos, con los pobres, y los ricos le daban a los pobres, y así por ejemplo. Entonces, aquí vemos cómo se fundó la iglesia. Ese día nació la iglesia. Se convirtieron, ¿cuántos? 3,000 personas. Suficiente para una buena congregación, ¿qué usted cree? Si lo cogen los de ahora, esos que andan por ahí buscando multitudes, los engañan con la palabra, con tal de hacer como le hace el pescador al pez. Le pone una carnada bien bonita. Después que lo tienen allá sentado en el banco, en el templo, ¿podríamos usar la palabra lo asaltan? Bueno, un asalto no es así, porque un asalto es con violencia. Vamos a decir más lindo que se oye, los engañan. Y le extraen al estilo aspirador, al estilo vacuum cleaner, lo que le queda en los bolsillos en la tarjeta de crédito o en los ahorros.
Y han habido algunos que le han engatusado a las personas y le han quitado, no se lo quitan, pero los engañan para que las personas le transfieran propiedades, edificios, casas, terrenos, y le hagan escrituras a nombre de ellos. Conozco un caso de un hombre que vino y compró una iglesia, mejor dicho, compró un templo. Yo digo, yo no entiendo cómo un concilio tan serio, que yo creo que es uno de los más serios que hay aquí en Puerto Rico, vendió esa iglesia. Y conozco dos casos. Uno fue en Cabo Rojo hace muchos años, como 55 años atrás. Yo vivía al lado de esa iglesia que la vendieron, con toda gente adentro, con todos y hermanos adentro. Un concilio grandísimo a nivel mundial. Bueno, los dos son a nivel mundial. Y ahora hace poco, unos años atrás, aquí en el pueblo de Mayagüez, un pastor vino de Uruguay y compró una iglesia, aquí en Mayagüez, en mi país, en mi pueblo, y yo lo conozco, yo sé dónde está el caso. Y habían unos hermanos que estaban en esa congregación, y como tienen temor de Dios y son gente de Dios, que no están en la religión, están en Cristo, que es diferente, dijeron, yo no voy a perseverar en esa iglesia, yo me voy. Y se fueron, y entonces fueron a perseverar donde yo estaba. Y me contaron la historia. Ese pastor vino y compró la iglesia. Esas son cosas que pasan en este tiempo, como dije al principio, cuando no hay temor de Dios, no solamente escasean los milagros, sino que también se ven cosas atroces. Se ven cosas atroces, cosas escandalosas, como las muchas que estamos viendo por ahí, en el nombre de la religión. Pero ¿sabe una cosa? Dios no tiene la culpa de eso. Dios no es responsable de eso. Y yo, porque yo vea que una persona hace una atrocidad, un escándalo como ese, no me da razón a mí para yo decir, pues yo no voy más a la iglesia porque yo no sé qué, me voy mejor. No, eso no es así. Porque lo que yo rechace, después de haber alcanzado casi, haber llegado a la meta, ahora me salgo, pierdo todo lo que he acumulado. Por lo tanto, vea lo que vea, no me va a hacer mella. No, Señor. Yo sé que Jesús lo dijo, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad. Pero yo no voy a dejar que yo sea uno de los que se enfrían. Entonces, en el Evangelio Dios nos provee lo más sublime, la más sublime bendición, la bendición más grande. ¿Cuál es? Cristo, que a través del Espíritu Santo nos acompaña todo el tiempo. Jesús nos prometió, lo dijo, mientras estaba despidiéndose de los discípulos, antes de ser ascendido al cielo, le dijo, está registrado en el libro, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, verso 20. Vayan, enséñenle a las personas las cosas que le he mandado, la palabra que le he mandado, porque yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y que yo tengo entendido, Jesucristo no es mentiroso ni engañador. Si Él dijo que va a estar con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo, créalo que es que Él va a estar con la iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Y de eso me encargaré yo de creerlo mientras yo viva. Dios también nos provee la oportunidad gloriosa de estar con Él. ¿Cree usted que hay una bendición más grande que esa? No la hay, no existe. La bendición más grande es que el Señor nos ha prometido es que vamos a estar con el Padre. Digo, vamos, me refiero a la iglesia de Cristo. Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con sus ángeles. ¿Y de dónde yo encontré esa información para decírsela a ustedes? Sencillo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, el ángel que le estaba hablando a Juan, que no era otro que el Señor Jesucristo, al menos los teólogos dicen que era él. En el capítulo 3 y verso 5, le dijo a la iglesia, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Eso se llama un traje glorificado que vamos a recibir cuando lleguemos al reino eterno. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nadie lo puede
expresar más claro. Si Jesús va a presentar la iglesia delante del Padre y de los ángeles, es porque, primero, el Padre está frente a la iglesia porque lo está viendo, y segundo, los ángeles están allí, también lo está viendo, y si Jesús lo está presentando, pues Jesús también está allí porque está presentándolo. Mire, eso es elemental. Esas son doctrinas elementales, tan sencillas y tan hermosas y tan esperanzadoras. Por lo tanto, no tengo problema en seguir creyéndolo, en seguirlo diciendo. Y tal vez en estos programas usted me va a escuchar diciéndolo muchas veces, porque yo espero estar aquí muchos años más. Yo le digo al Señor que me gustaría durar como mi abuelo, que murió a los 85 años, activo y trabajando, conduciendo su poderoso automóvil Continental convertible en el estado de Massachusetts. Y entonces, termino diciendo que esa bendición gloriosa y grande que Dios nos ha dado, la podemos comparar con muchas cosas, pero nunca jamás con lo que dice el capítulo 22 de Apocalipsis, en el verso 3, que dice, y no habrá más maldición. Estoy hablando de la iglesia cuando ya esté en el reino eterno. Allí no habrá más maldición. Y el trono de Dios y el trono del Cordero estarán junto con ellos, con sus siervos, y verán su rostro, y su nombre estará escrito en sus frentes. Y allí no habrá ningún desconocido. Y no habrá allí más noche, ni no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán con él por los siglos de los siglos. Esto es una verdad gloriosa, la cual yo me deleito y yo la saboreo mientras yo la menciono, porque yo la disfruto. Cuando yo leo esta palabra tan hermosa, tan esperanzadora y tan edificante. Dios te bendiga. Recuerde, Dios es Dios de provisión divina. Créale, espere en Él, confíe en Él, ruéguele que sea propicio a usted. Y que recuérdese que en las necesidades que tenemos, las cuales no podemos suplir, nuestro Dios sí puede hacerlo. Él usará sus recursos para suplir nuestras necesidades. Dije necesidades, no dije caprichos, son cosas diferentes. Dios bendiga a nuestros hermanos que están por ahí en vivo y después a los que nos ven después que termina la programación. Mayra Cintrón, Dios te bendiga, Mayra, Dios bendiga tu familia hermosa que amamos. Mi hermano y amigo pastor Daniel Pérez, Dios te bendiga, hermano Dani. Seguimos orando por usted, por su esposa, para que el Señor lo siga fortaleciendo, le dé salud, lo unja, lo use. Gloria al Señor en su ministerio. Rosa Salcedo, Dios te bendiga, Rosa, mi prima. Néstor Acevedo, Dios te bendiga, Néstor. Dios te bendiga a tu familia también. Espero que estén bien. Espero, Néstor, el miércoles aquí a las 8 en Facebook. Migdalia, nuestra hija, como siempre. Dios bendiga a Migdalia, bendiga a nuestra nieta Abigail. Y Dios bendiga a nuestro yerno hermano Denis. Y Blanca Iris, Dios te bendiga, Blanca. Qué bueno que estás por ahí. Dios bendiga a todos los hermanos que han estado, los que van a estar y los que puedan estar en el futuro, que yo espero que sean muchos. Ruego al Señor que muchas personas sean alcanzadas con esta gloriosa bendición. Padre, te doy gracias por tu misericordia, por tu grandeza, por tu amor, porque tú me has permitido este privilegio tan lindo de poder hablar tu palabra. Te ruego que te glorifiques en cada hermano que lo haya escuchado. Te ruego, Señor, que tú seas, Señor, en sus vidas glorificado. Padre, permite que si alguna persona no te ha conocido o se ha tornado atrás después de conocerte, esta palabra lo haga recapacitar y venir a tus pies. Aquellos que estamos, Señor, ayúdanos a fortalecer nuestra fe y a crecer espiritualmente cada día y poder seguir adelante y obtener esa victoria gloriosa que nos espera y que pronto recibiremos cuando estemos contigo en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús te ruego todas estas cosas, creyendo y dándote gloria. Amén. Recuérdese, mañana a las 7, mañana lunes, el menú de hoy con el hermano Pancho del Valle. Dios te bendiga. Que descansen, que tengan felices sueños, que sueñen con los angelitos buenos. Y si es posible, que vean una escena de adoración en el reino de la gloria de Dios. Aleluya.